Buenos días. Desde el Instituto Canario de Seguridad Laboral les damos la bienvenida a este webinar y agradecemos su presencia. Tal y como se refiere en el programa, pues va a tratar esta webinar sobre el marco normativo específico del teletrabajo, modalidad que, como todos sabemos, se ha implantado de una forma masiva en nuestro país a causa de la crisis sanitaria originada por la pandemia de la COVID-19, que por desgracia aún seguimos todos sufriendo. Inaugura esta actividad el director del Instituto Canario de Seguridad Laboral, don Eliderto Galván Fernández. Don Eliderto. Buenos días a todos y todas y bienvenidos a esta jornada sobre algo que se ha puesto muy de moda. Parece que el teletrabajo es algo que ha empezado con la COVID, pero la realidad no es esa. La realidad es que desde el año 2001 la Estrategia Europea de Empleo, el Consejo Europeo invitaba ya a los interlocutores sociales a negociar nuevas formas de organización del trabajo. Es indudable que con la pandemia que hemos vivido, pues se ha puesto actualizado, es una modalidad que, como consecuencia de evitar el contagio, las empresas en la administración pues ha optado por intentar que una parte importante de la población trabajadora realice su trabajo a distancia o el teletrabajo. Y lógicamente, bueno, hemos empezado todos a hacer esta nueva modalidad con ciertas incertidumbres, ciertas situaciones en que pues no teníamos nada claro cuáles eran nuestros derechos, nuestros deberes. Sí sabíamos, indudablemente, porque empezamos a padecerlo, las consecuencias, por esto que tiene una serie de riesgos relacionados con aspectos sobre el riesgos psicosociales, el aislamiento, el hecho de que, tengamos que diferenciar, y eso es difícil, el ámbito laboral, familiar, social, el tema de los horarios, el mobiliario que utilizamos para poder trabajar en nuestras casas, con los equipos. Bueno, todo esto que hemos tenido en gran parte que improvisar, bueno, pues el gobierno de España, como no podía ser de otra manera, ha regulado esto. Y es un poco lo que queremos nosotros en esta jornada, pues ver cuál es el marco normativo en el que nos estamos moviendo y cuáles son nuestros derechos, nuestros deberes en este ámbito. Para ello vamos a contar con Andreu Sánchez, del Servicio de Prevención ASPI Prevención, a los que quiero agradecer su colaboración en esta jornada, que hará que sea muchísimo más enriquecedora con su exposición. Y sin más, lo único que tengo que disculpar que el director general de trabajo, don Alejandro Ramos, que iba a inaugurar, le surgió urgente una reunión y no ha podido estar, pero que me indicó que les transmitiera su agradecimiento por esta actividad. Y sin más, pues procedemos a inaugurarla. Muchas gracias, Tito. Pues como ha dicho ya el director del instituto, tenemos al ponente de esta webinar con título Obligaciones preventivas del trabajo a distancia en la nueva normativa y en el marco de la lucha frente al COVID-19, Andreu Sánchez García, al cual reitero el agradecimiento por haber aceptado nuestra invitación y además la aceptó desde el primer momento y de una manera totalmente desinteresada. Muchas gracias. Actualmente es director de la asesoría jurídica de ASPI Prevención, es abogado y técnico superior de prevención de riesgos laborales y tiene una dilatada experiencia en esta materia. Y antes de darle la palabra al ponente, solamente les comento que al final de su exposición contaremos con un tiempo, más o menos unos 10 minutos, donde hay un turno de preguntas, donde se le van a plantear algunas de las cuestiones que ustedes pueden ir colgando en el chat y que al final se las plantearemos al ponente. Y sin más, pues Andreu,
te cedo la palabra. Muchas gracias. Perfecto, pues antes que nada, daros las gracias por la confianza y bueno, pues espero que la jornada sea interesante para todos en un tema bastante novedoso. Voy a intentar compartir pantalla para que podamos seguir todos la presentación. Me falta que me pone que me tenéis que habilitar para compartir la pantalla, que lo podremos solucionar en un segundo. Sí, mis compañeros ya están en ello. Perfecto. Comentaros que, vale, ya lo tenemos solventado. Vamos a compartir y vamos a poner el modo presentación. Perfecto. Pues bueno, comentaros que antes que nada vamos a empezar con las definiciones, ¿no? La nueva norma, que es el Real Decreto Ley 28/2020, nos ofrece unas definiciones del trabajo a distancia, que bueno, que veis es una forma de organización o de realización de la actividad laboral que se presta en el domicilio o en el lugar escogido por la persona trabajadora durante toda la jornada o parte de ella. Y el concepto específico de teletrabajo son sinónimos del todo. Bueno, pues el teletrabajo es una parte del trabajo a distancia, que es aquel que se realiza mediante el uso de sistemas informáticos o telemáticos, ¿no? Y bueno, pues el trabajo presencial es el que ya conocemos de toda la vida, ¿no? Entonces, uno de los aspectos que quería clarificaros es, claro, ya tenemos una nueva regulación para el trabajo a distancia. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con los trabajos que había antes? ¿Qué es lo que ocurre con la gente que está teletrabajando con motivo del coronavirus? Eso es un poco lo que vamos a ver, las distintas situaciones que nos encontraremos. Y luego lo vamos a centrar, vamos a focalizar en el tema de la prevención de riesgos laborales. En primer lugar, claro, ¿qué es lo que decía el Estatuto de los Trabajadores respecto del trabajo a distancia antes del Real Decreto Ley 28/2020? Bien, pues como veis, en un solo artículo estaba lo que ahora tenemos en todo un Real Decreto. Entonces aquí el punto que nos hablaba de la prevención nos decía con carácter general que los trabajadores a distancia tienen derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud, resultando de aplicación la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Esto es lo que teníamos hasta ahora. Quería también haceros mención, porque es un aspecto que no es de prevención, pero que seguramente vamos a estar también dándole vueltas luego en el turno de preguntas, que si os fijáis dice que el empresario deberá establecer los medios necesarios. Pero de momento aquí, como vemos, no habla nada de los gastos, ¿no? Simplemente habla de establecer los medios. Eso es lo que teníamos hasta ahora. Este artículo 13 precisamente se modifica por el Real Decreto 28/2020 y lo que viene a decir a partir de ahora en el Estatuto de los Trabajadores es que las personas trabajadoras podrán prestar el trabajo a distancia en los términos previstos en la nueva normativa. Por lo tanto, se desregula del Estatuto de los Trabajadores y nos remite a este nuevo Real Decreto Ley que vamos a ver con más detalle. Veréis que este Real Decreto habla todo el rato las cuestiones del uso, de los usos lingüísticos respecto del género, todo el rato habla de persona trabajadora, no habla de trabajador, sino que todo el rato utiliza el genérico persona trabajadora. Es algo que, bueno, no tenemos mucha costumbre, pues seguramente habrá que ir acostumbrándose si las nuevas normas usan esta terminología. Comentaros que entró en vigor el 13 de octubre de 2020 y regula el trabajo a distancia prestado por cuenta ajena como modalidad de trabajo. Claro, regula el trabajo a distancia con vocación de estabilidad y de continuidad. Pero como todos sabemos, este año 2020, nuestra normalidad, la normalidad mundial, se ha visto muy alterada
por la pandemia. Entonces, antes de que se publicara esta norma, teníamos muchas situaciones de trabajo a distancia que eran reactivas al virus. Era una medida de evitar la propagación del coronavirus. Entonces, ¿qué es lo que pasa con estos teletrabajos que tienen su causa en el coronavirus? Les aplica este Real Decreto Ley, que lo que pretende regular es una situación más estable, aplica estas medidas excepcionales de carácter casi sanitario frente a la pandemia. Pues bueno, como veremos, no aplica. La disposición transitoria tercera dice que el trabajo a distancia como medida de contención sanitaria es una medida excepcional cuando es reactivo al COVID. Le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. Este teletrabajo reactivo al COVID se introdujo por el artículo 5 del Real Decreto Ley 8/2020, 17 de marzo, pues a inicio de la pandemia, ¿no? Cuando todavía estábamos, que no sabíamos lo que se nos venía encima, pero ya veíamos que era algo serio, ¿no? Algo gordo. Pues en el artículo 5 de este Real Decreto se establece el carácter preferente del trabajo a distancia. Dice que se establecerán sistemas organizativos que permitan mantener el trabajo, pero bueno, pues evitando el contacto entre personas, ¿no? En la medida de lo posible. Y entre estas medidas dice particularmente el trabajo a distancia como modalidad para mantener el empleo, ¿no? Por lo tanto, como veis, vamos a tener dos situaciones distintas. Por un lado tenemos el trabajo a distancia regulado por el Real Decreto Ley 28/2020, que es vocación de estabilidad, que es voluntario, tanto para empresario como para trabajador, que es reversible también para ambos. Por lo tanto, no es algo permanente, sino que en cualquier momento se puede volver a la situación de trabajo presencial. Y está sujeto a un acuerdo de trabajo a distancia cuyas notas principales veremos posteriormente. Aquí se aplica íntegramente este Real Decreto. Pero claro, ¿qué pasa con toda la gente que estamos en casa como consecuencia del COVID? Pues claro, es que es una situación distinta, es excepcional. Es forzado por la pandemia y en muchos casos estará vinculado a la duración de la misma. No sabemos todavía qué es lo que pasará, pero muchas empresas dirán que cuando ya no haya la pandemia esté ya remitiendo, pues quizás pretenderán la vuelta al trabajo presencial. Con lo cual, como veremos, hay distinción entre un caso y el otro, especialmente en cuanto a la evaluación de riesgos. Es un aspecto que luego comentaremos más a fondo. Y tenemos que hacer otra excepción respecto del Real Decreto Ley en lo referente al personal laboral al servicio de las administraciones públicas, que digamos que se verá afectado por la regulación del teletrabajo a nivel de toda la administración. Por lo tanto, como veis, se publicó un Real Decreto Ley 29/2020. Lo que pasa es que realmente no ha tenido tanto impacto porque aquí no regula, sino que simplemente establece unos principios y remite, como podéis ver, remite a las normas que se dicten en desarrollo del Estatuto Básico del Empleado Público. Por lo tanto, aquí no tenemos todavía el nivel de concreción del otro Real Decreto. Sí que tenemos ya alguna pista. Nos dice que debe ser una situación expresamente autorizada. O sea, nadie puede decir, pues yo ahora creo que estoy en teletrabajo. No, tiene que ser expresamente autorizada. También tiene carácter voluntario y carácter reversible. Dice que se deberá incluir la normativa de prevención de riesgos laborales. Por lo tanto, aquí también
como es lógico, se extiende esta protección. Y vemos también de forma menos contundente, como a la que luego comentaremos, que la Administración proporcionará y mantendrá los medios tecnológicos necesarios para el desempeño de la actividad. Como veis también lo que ya hemos comentado, que el personal laboral al servicio de las administraciones en materia de teletrabajo se regirá por el Estatuto Básico. Por lo tanto, bueno, ya hemos deslindado un poco cuál es el ámbito de este Real Decreto Ley 28/2020. Entonces, no voy a perder de vista que el foco, lo que nos interesa son las actuaciones preventivas. Pero antes de llegar a ello, vamos a ver un poquito una introducción del Real Decreto. Se aplica al trabajo a distancia, pero siempre que existe una delimitación que dice siempre que se preste en un periodo de referencia de 3 meses un mínimo del 30% de la jornada. O sea, por ejemplo, una jornada de 40 horas, pues como mínimo debe haber un trabajo a distancia de 12 horas. Si el tiempo de trabajo a distancia es menor, no es que no esté prohibido, no es que no sea legal, simplemente que no se aplicará todo el cuerpo, todos los derechos, todas las obligaciones de este Real Decreto Ley. Y tenemos una salvedad respecto de este porcentaje, que es que en el caso de trabajadores menores, o sea, trabajadores que tengan más de 16 años, pero que pueden trabajar, ¿no? Y los contratos en prácticas y para la formación y el aprendizaje, solamente se puede establecer el trabajo a distancia con un mínimo del 50%. O sea, no podrá haber, en este caso, una prestación a distancia inferior al 50%. Teniendo claro cuál es el ámbito, vamos a ver ahora las características del instrumento básico que va a regular toda la relación de trabajo a distancia, como es el acuerdo de trabajo a distancia. ¿Qué notas nos dice? Nos dice que debe ser por escrito, o sea, no valen pactos verbales, debe ser por escrito. Que además se debe remitir una copia a los representantes legales de los trabajadores. Y luego, posteriormente, ya cuando esté sellado por estos, se remitirá a la oficina de empleo. Se debe efectuar antes del inicio del trabajo a distancia. El lapso temporal respecto de la vigencia del Real Decreto Ley 28/2020, pues puesto que entró en vigor el 17 de octubre, nos deja una ventana de 3 meses para que se preparen y se adapten todos estos acuerdos de trabajo a distancia, es decir, hasta el 17 de enero del año 2021. Y vamos a ver brevemente cuál es el contenido del acuerdo. Todo esto viene regulado, como veis, os he puesto las referencias de los artículos, viene regulado en el artículo 7. Por lo tanto, estos puntos que veremos son contenido mínimo obligatorio del acuerdo. Un acuerdo que no contemple todo esto, pues se podrá entender que no es válido y que por lo tanto debe ser corregido. En primer lugar, tenemos un inventario de los medios, equipos y herramientas, incluidos los consumibles y elementos muebles, así como de la vida útil o periodo máximo para la renovación de estos. Claro, esto es muy importante porque, como luego veremos, existirá la obligación del empresario de dotar de medios. Por lo tanto, será muy importante este inventario de medios y que se especifique cuáles de ellos son propiedad de la empresa con uso exclusivo
laboral o si en algún caso se admite el uso de medios particulares. Pero bueno, como luego comentaremos más a fondo, ¿eh? Luego vemos también otro punto novedoso, que es la enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora, así como la forma de cuantificación y de compensación. Y aquí fijaos, esto es muy importante, que dice que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma. Por lo tanto, si os fijáis, antes de este Real Decreto Ley, el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores hablaba de establecer los medios, pero no hablaba de los gastos, ¿no? Entonces aquí ya hablamos de los gastos, pero no solamente hablamos de ellos, sino que se establece una compensación obligatoria por parte de la empresa. Claro, esto digamos que de alguna manera, como es lógico, es para proteger al trabajador que no debe soportar gastos como consecuencia de esta modalidad de prestación laboral. Pero claro, el tema es que yo, leyendo el artículo, lo que entiendo es que la compensación cero tampoco sería válida, porque estamos hablando de una compensación obligatoria de gastos. O sea, compensación cero quiero decir pues que uno pudiera poner en una balanza los gastos de luz, de internet, del uso de los equipos, etcétera, etcétera, y luego pudiera poner en el otro lado de la balanza lo que me ahorro en gasolina, en la ropa, en la comida, comer fuera cada día, etcétera, etcétera. Entonces uno puede llegar a la conclusión de decir, bueno, vamos a pactar trabajador y empresa, los dos estamos conformes a que hagamos el trabajo a distancia sin compensación porque, bueno, lo comido por lo servido, ¿no? Pero, bueno, como vemos aquí, ¿no? Como mínimo habrá que establecer alguna compensación. Luego también habrá que establecer el horario de trabajo y las reglas de disponibilidad, como luego también comentaremos. El porcentaje de distribución, si no es 100% trabajo a distancia. Porque como hemos visto puede combinarse el presencial con el trabajo a distancia. El centro de trabajo al cual queda adscrita la persona, siempre debe haber un centro de la empresa de referencia. El lugar del trabajo a distancia elegido por la persona trabajadora, luego comentaremos cuando hablemos ya más específicamente de los aspectos preventivos. La duración de plazos de preaviso para la reversibilidad, como hemos dicho, el trabajo a distancia es reversible. En cualquier momento, tanto el empresario como el trabajador pueden decir que vuelven a la modalidad presencial. Y además esto no se considera, según el propio Real Decreto, modificación sustancial de las condiciones de trabajo. Por lo tanto, no podría dar lugar a una extinción del contrato por esa causa. Habrá que ver cuál es el plazo que se pacta, ¿no? Para el ejercicio de la reversibilidad, cuál es el preaviso que unos y otros deben darse, ¿no? Establecer los medios de control empresarial de la actividad, como lo comentaremos también. El procedimiento en caso de dificultades técnicas, o sea, los servicios informáticos de las empresas deberán estar también a disposición de los trabajadores que están trabajando desde sus domicilios. Instrucciones en materia de protección de datos e instrucciones sobre seguridad de la información. Y luego la duración prevista del acuerdo. Por regla general será una duración y luego prorrogable tácitamente, porque esta modalidad en principio, si se hace un acuerdo es para que tenga cierta continuidad. Antes ya
hemos hablado, claro. Al estar trabajando desde un ordenador conectado a nuestra red doméstica, pero con datos de la empresa, información de la empresa, claro, hay un doble riesgo. Por un lado, el riesgo a que nuestra intimidad se proyecte más allá del domicilio, ¿no? Por lo tanto, como veis, aquí hay la obligación específica de garantizar el derecho a la intimidad y a la protección de datos. Y luego, por otro lado, tenemos la seguridad de la información. También existe el riesgo de que datos corporativos, datos de la empresa, también salgan fuera del ámbito empresarial, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, todo esto debe ser objeto de regulación, se deben establecer unas instrucciones específicas para el empleado sobre qué es lo que puede hacer, qué es lo que no puede hacer, qué entornos son seguros, qué entornos no lo son, etcétera, etcétera. Y especifica en el Real Decreto Ley que todo esto se debe hacer consultado con los representantes legales de los trabajadores. Y de la misma manera, otro riesgo que tenemos, ¿no? Luego comentaremos, ¿no?, el tema de los riesgos psicosociales, ¿no? El derecho a la desconexión digital, a no estar continuamente conectado, ¿no? Esto, bueno, conlleva una limitación del uso de los medios tecnológicos de comunicación empresarial y de trabajo durante los periodos de descanso, así como respeto a la duración máxima de la jornada. Os he puesto un enlace de una nota de prensa de hace un mes, creo, más o menos, que, como veis, Inspección de Trabajo sanciona a una empresa con una multa de hasta 6.250 euros porque envía mails fuera del horario de trabajo con obligación de responder. Entonces, claro, se considera que eso es una intromisión, es una vulneración del derecho a la desconexión digital, ¿no? Un poco el derecho a la jornada laboral, no a la jornada laboral perpetua, ¿no?, sino a la jornada laboral enmarcada dentro de un horario. Y por contra, como hemos dicho, el empresario tiene facultades de control y este es un tema que yo creo que se va a ir desarrollando, que va a ser objeto de negociación colectiva, de litigios en casos concretos, porque, claro, sabéis que los medios de vigilancia hoy día, la tecnología permite una vigilancia extrema de cuánto tiempo estás sin teclear, de si estás delante de la pantalla o no. Claro, entonces creo que aquí habrá que poner un punto de sentido común, porque tampoco se trata de que la gente esté condenada a estar como un robot delante de la pantalla, ¿no? En principio, el trabajo a distancia debe partir de una confianza también en el empleado. Todo esto veremos poco a poco cómo se va a ir concretando. Yo, por ejemplo, participo en una formación de un máster y cuando los alumnos hacen el examen, ahí sí hay un control vía cámara de todo lo que están haciendo en ese momento. Es el ojo que te mira en ese momento. Pero bueno, ahí sí que puede tener cierta justificación. No sé si el ojo mirando durante toda la jornada a ver cuándo te levantas, qué haces o qué no haces, pues en el ámbito del domicilio, pues hay que ver cómo se pondera. Entrando ya en el tema de la prevención de riesgos laborales. Bueno, vamos a encontrar básicamente dos artículos. El artículo 15 del Real Decreto 28/2020 es muy genérico. Dice el derecho a una adecuada protección en materia de seguridad y salud, de conformidad a la Ley de Prevención y Normativa de Desarrollo. Por medio, rescatamos un artículo que es el de derecho a la formación, pero que recoge
que la empresa deberá garantizar a las personas que trabajan a distancia la formación necesaria para el adecuado desarrollo de su actividad, tanto en el momento de formalizar el acuerdo de trabajo a distancia como cuando se produzcan cambios en los medios o tecnologías. Al fin y al cabo, es inherente al hecho de que la ley de prevención se aplique el deber empresarial y derecho del trabajador a la formación específica sobre los riesgos propios del trabajo a distancia, entre los cuales, pues como luego veremos, puede tener mucha incidencia los riesgos psicosociales, por ejemplo, ¿no? Y ya me centro en el punto más novedoso del Real Decreto en cuanto al tema de la prevención, que es la evaluación y planificación de la actividad preventiva. Fijaos que el Real Decreto le dedica un artículo solo para ello. Entonces vamos a ir por pasos. Como veis, en primer lugar nos dice que se deben tener en cuenta los riesgos característicos de esta modalidad, poniendo especial atención a los factores psicosociales, ergonómicos y organizativos. En particular, deberá tenerse en cuenta la distribución de la jornada, los tiempos de disponibilidad, la garantía de los descansos y las desconexiones durante la jornada. Como veis, habréis podido leer por notas de prensa o lo habréis podido vivir en vuestras propias carnes, quizás con cierta sorpresa, el hecho de echar de menos la oficina, de decir, ostras, pues sí, esto del trabajo a distancia, los que estáis teletrabajando como consecuencia del COVID, decir, pues sí, esto está muy bien, pero, ostras, pues me siento un poco aislado, tengo la sensación de que no me entero de lo que pasa en la empresa como antes estaba más conectado, tengo la sensación de que la información así no fluye tanto, sino que es más fácil que se canalice de forma más dirigida, ¿no? Y bueno, y luego también esa sensación a veces del día sin fin, ¿no? De la semana continua, ¿no? Empiezas un lunes, un martes y luego cuando te dicen que es viernes dices, ostras, es viernes, porque casi no te has dado ni cuenta, ¿no? Y dices, bueno, pues mañana sábado no me conectaré, pero por el resto tu cabeza sigue pensando en las cosas. Dices, hoy no me conecto, pero claro, al fin y al cabo estoy haciendo lo mismo que los otros 5 días de la semana. Bueno, pues todo esto tiene su trascendencia desde el punto de vista de la prevención de riesgos laborales, ¿no? Sí que vemos ya una cosa importante, que es que, claro, nos habla de la evaluación de riesgos, no nos habla en ningún momento de autoevaluación. Y por lo tanto, lo que yo entiendo es que se debe realizar una evaluación de riesgos por parte de la modalidad preventiva de la empresa, es decir, por parte de personal técnico cualificado, en el trabajo a distancia regulado por el Real Decreto Ley. Luego veremos qué pasa respecto del COVID. Luego lo veremos. Asimismo, nos dice que la evaluación debe alcanzar únicamente a la zona habilitada del domicilio, no se extiende a toda la vivienda. Bueno, pues al final es eso, es la zona de trabajo, ¿no? Donde vamos a tener el ordenador, la mesa, la silla, el entorno de trabajo. No alcanzará a la cocina, mientras nos estamos haciendo el bocadillo, no estamos trabajando, no es zona de trabajo. ¿Esto qué es lo que comporta? Además, que claro, que si cambiamos de domicilio o si decimos, no, ahora por el puente no se prevé que podamos ir a segundas residencias, ¿no? Quien la tenga, pero si en cualquier momento yo voy a trasladarme a la segunda residencia, pues debería comunicarlo, porque se entiende que es la evaluación específica del lugar elegido para el desarrollo del trabajo a distancia, con lo cual pues habría que hacer
una nueva evaluación para ese nuevo lugar, esa nueva ubicación. Va a ser muy importante obtener la información sobre los riesgos. Y lo que nos dice la norma es mediante una metodología que ofrezca confianza respecto de sus resultados. Aquí vamos a obtener la información del lugar de trabajo y en función de eso vamos a adoptar las medidas de prevención y de protección adecuadas para cada caso. Por lo tanto, desde el mismo momento en el que estamos hablando de una metodología que ofrezca confianza y como luego veremos también, yo interpreto que no se trata simplemente, no, tengo un cuestionario, se lo paso al trabajador. Entiendo que ya este cuestionario debe ser elaborado por los técnicos de prevención que luego vayan a analizar esa información y vayan a realizar la evaluación de riesgos. Por lo tanto, debe ser un cuestionario, un checklist, se puede enviar por mail, también se puede hablar por teléfono con el trabajador, si se puede hacer de la forma que se quiera, en la mayoría de casos será simplemente cumplimentado por el trabajador, pero debe ser un cuestionario con contenido específico para los riesgos del trabajo a distancia y donde debemos conseguir, en la medida de lo posible, una foto de cómo va a ser ese lugar de trabajo. Yo tampoco descartaría, precisamente, añadir fotografías reales, porque es la prueba de que vamos a tener el sitio específico bien contemplado y bien evaluado. Todo esto ya será objeto de desarrollo por parte de los técnicos de prevención. Se nos abre una puerta, dice, cuando para la obtención de dicha información exija una visita por parte del técnico al lugar donde se desarrolla el trabajo a distancia. O sea, ¿puede el técnico ir al domicilio? Bueno, veremos que dice, deberá emitirse un informe escrito justificativo. Y este informe justificativo se entrega a la persona trabajadora y a las delegadas y delegados de prevención. ¿Este informe es vinculante? No. Requiere permiso de la persona trabajadora. Y si no se concede este permiso, pues entonces la actividad preventiva, la evaluación de riesgos, podrá efectuarse en base a la información recabada de la persona según las instrucciones del servicio de prevención. Por lo tanto, como veis, a mí esto es lo que me lleva a considerar que no vale la autoevaluación, porque aquí es verdad que vamos a partir de los datos facilitados, pero a partir de esos datos realizaríamos la actividad preventiva, que es la evaluación, y se realizará siguiendo las instrucciones del servicio de prevención. Además, fijaros que ya partimos de que se nos dice que cuando se considerara necesario visitar el domicilio por parte de quien tuviera competencias en materia preventiva, es decir, por parte de los técnicos de prevención. Con lo cual, resumiendo este esquema que hemos visto, la visita a la empresa, no, perdón, aquí esto es un error, la visita al domicilio es posible pero excepcional. Perdonad la errata, si luego facilitamos el PowerPoint ya lo corregiré. La visita al domicilio es posible, pero ya se ve que se está configurando con carácter excepcional. Requiere informe justificativo. Claro, habrá que contar con la autorización del trabajador, pero a su vez este trabajador, como vemos, será asesorado por los delegados de prevención, puesto que van a tener copia de este informe justificativo. Y si finalmente no contamos con la autorización del trabajador, pues entonces, como hemos dicho, se realizará por parte del técnico de prevención a través de la metodología que el técnico haya definido previamente de obtención
de la información sobre los riesgos del lugar de trabajo. Por lo tanto, esta es la principal novedad del Real Decreto Ley 2020, 28/2020, en lo que se refiere a la evaluación de riesgos, que deberá existir una evaluación por cada lugar de trabajo a distancia, con lo cual pues no habrá que contemplar únicamente los centros de trabajo, sino que habrá que contemplar también los lugares de trabajo a distancia de aquellos trabajadores que estén en esta modalidad y deberán estar bien informados de que si modifican ese lugar, deben informar para que se proceda a una nueva evaluación. Luego, si queréis, ya para el turno de preguntas podemos comentar otros aspectos, porque claro, al fin y al cabo a nadie se le escapa que existen condiciones ergonómicas del lugar de trabajo. Claro, dices, disponer de una silla a una cierta altura, de una mesa, de la pantalla. Claro, bueno, pues si el técnico ve que no se dispone, ¿qué es lo que va a decir el técnico? Dotar al trabajador del medio conveniente. ¿Y quién deberá proceder a dicha dotación? Pues en principio, como hemos visto, será por parte del empresario. Y aquí se nos abre un abanico de posibilidades también que habrá que ir viendo cómo se van desarrollando, ¿no? A mí el empresario debe comprarme una silla. Bueno, pues quizás sí, si no la tienes. Si la tengo, ¿la puedo usar? Pues yo creo que sí, que no hay ningún problema. Si me la facilita el empresario, eso quiere decir que en cualquier momento que o bien que finalice la relación de trabajo a distancia o directamente finalice la relación laboral, por ejemplo, yo sea despedido o cese voluntariamente, esa silla debe ser devuelta a la empresa, porque no es propiedad del trabajador, sino de la empresa. Todo esto, que luego si queréis podemos comentar, yo creo que va a ser objeto de pues mucho debate, mucha negociación en convenio colectivo y, bueno, y en algún caso de judicialización, pues cuando se llegue al juzgado de lo social, ¿no? Por ejemplo, también el uso del wifi, de la luz, bueno, pues parece lógico pensar que eso forma parte del gasto porque es indispensable para poder realizar trabajo a distancia. Ahora, te tienen que pagar toda la conexión que tienes junto con los móviles de tu pareja y de tus hijos y con el Netflix y con... Pues quizás no, quizás lo que hay que establecer es un porcentaje del coste de toda esa materia, ¿no? O bueno, o igual sucederá, por ejemplo, con el ordenador. Bueno, pues igual, si el ordenador nos lo facilita la empresa para uso exclusivo profesional, pues entonces cuando acabe la jornada yo tengo que cerrar el ordenador y ya está. Y ahí pues sí que habrá muchísimos controles por parte del empresario en cuanto al funcionamiento interno del ordenador. Ahora, si la empresa acepta que yo utilice mi ordenador, pues quizás ese control telemático hay que ver la manera de que cuando cese mi jornada laboral también cese ese control. Porque si yo luego, cuando ya estoy fuera de la jornada, pues quiero mirar las páginas web que yo tenga gusto, no tiene por qué ser todo eso conocido por el empresario, ¿no? Con lo cual, como veis, aquí se nos abre una casuística que, bueno, primero que nada, deberá ser pactada en el acuerdo de trabajo a distancia y tomando como referencia lo que vayan diciendo los convenios colectivos y las posibles sentencias que se vayan produciendo. Y ahora ya para
para ir ya en la recta final, os quería hablar del trabajo a distancia reactivo frente al COVID, que como hemos visto antes, no le aplica el Real Decreto Ley. Entonces, en el ámbito de la prevención, ¿qué es lo que podemos encontrar aquí? Pues bueno, como veis, la disposición transitoria tercera lo excluye. Fijaos que habla de trabajo a distancia implantado excepcionalmente. Dice que le seguirá resultando de aplicación la normativa laboral ordinaria. Aquí tenemos un matiz. Esto se introdujo, claro, como veis, esta norma es de septiembre. Los trabajos a distancia relativos al COVID son desde marzo, abril. Y cada uno lo ha hecho conforme ha podido, con su ordenador, con su mesa, como ha podido. Sin embargo, a partir del Real Decreto Ley, aunque no regula esta materia, pero sí introduce una obligación que dice que las empresas están obligadas a dotar de medios. Por lo tanto, a partir de septiembre, los teletrabajadores del COVID, de alguna manera, podrían haber exigido, oye, yo hasta ahora lo he hecho con mis medios, pero ahora aquí dice que tú me tienes que dotar. Lo que pasa es que, bueno, al fin y al cabo ya son situaciones que llevan varios meses funcionando y, bueno, pues al final quien ya funciona y ya le va bien como está y tampoco quiere poner en riesgo que le digan así, pues ahora vuelves a la oficina, pues entonces seguramente tendrá poco impacto, pero como veis aquí está prevista ya la dotación de medios a partir de septiembre. Y sí que, bueno, comentaros también que claro, que aquí siempre está eso, el tema de que en cualquier momento te pueden decir que vuelvas a la oficina, ¿no? Sí que es cierto que cada vez más, conforme se va conociendo más del virus, pues bueno, antes estábamos por el tema de las superficies, de que si según qué tipo de metal, cuántas horas, etcétera. Ahora cada vez más se está dando importancia al tema de los aerosoles. Entonces, claro, lo que está cobrando más importancia es el tema de la ventilación de las oficinas, ¿no? Como un factor clave para ver si realmente podemos considerar el entorno seguro o no para poder trabajar. Con lo cual, bueno, tampoco es fácil ahora emprender una renovación de los conductos de ventilación de las oficinas, ¿no? Con el horizonte de un posible fin de la pandemia, con la vacuna, durante unos meses, ¿no? Bueno, eso ya será una cuestión de cada una de las empresas. Y bueno, también veis aquí, antes hemos visto que hablaba de la compensación obligatoria de gastos. En cambio, aquí esto ya queda más diluido. Dice que en su caso, o sea, ya veremos, la negociación colectiva que puede establecer la forma de la compensación de los gastos. Pues bueno, al final, entre unas cosas y otras, lo más probable es que no dé tiempo a esto y que por lo tanto, pues bueno, los teletrabajos del COVID, para entendernos, pues bueno, continúen funcionando como desde marzo y desde abril hasta que finalicen las medidas sanitarias excepcionales como consecuencia de la pandemia. Y sí que aquí encontrábamos en el Real Decreto Ley 8/2020, que es donde ya lo hemos visto, se introdujo el trabajo a distancia como medida preferente para luchar contra la pandemia, nos dice que en aquellas empresas o puestos de trabajo en los que no estuviera previsto hasta el momento el trabajo a distancia, se entenderá cumplida la obligación de efectuar la evaluación de riesgos a través de una autoevaluación realizada voluntariamente por la propia persona trabajadora. Con lo cual vemos que aquí sí que admite la autoevaluación de la persona trabajadora.
Por lo tanto, bueno, pues esto será algo que excepcionalmente seguirá admitiéndose en los puestos de teletrabajo cuya duración pues, se entiende sujeta a la pandemia. Y bueno, yo os he puesto aquí para que tengáis una referencia, una publicación del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, de orientaciones ergonómicas para trabajos a distancia con ordenador debido al COVID. Y bueno, de esta manera ya llegaríamos al final de la exposición. Comentaros que, bueno, os he puesto aquí mis datos por si alguien quiere conectar por LinkedIn y os he puesto un artículo que preparé cuando salió el Real Decreto Ley 28/2020, que bueno, es un poco lo mismo que hemos comentado, pero si alguien lo quiere ver tipo desarrollo, pues he puesto aquí el link y bueno, simplemente ya solo me quedaría daros las gracias y quedar a vuestra disposición para las preguntas y para las dudas que podamos tratar ahora. Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Andreu, por esta magnífica exposición, clara y concisa, que por lo menos a mí me ha aclarado un montón de cosas que tenía duda y aún quedan otras muchas que están pendientes de desarrollar, como tú lo has ido indicando a lo largo de la exposición. Esto es como una base y ahora viene pues desarrollar mucha de esa parte. Muchísimas gracias, porque además las preguntas que habíamos puesto o que habías puesto en el contenido del programa que tenemos en la web, realmente las has estado, creí que iba a tener que hacer alguna, las has ido contestando de una forma estupenda y muy clara. Te voy a pasar a preguntar algunas de las cuestiones que se han planteado. Y una de ellas, estuviste hablando de los lugares de trabajo, ¿no? Donde se va a desarrollar este teletrabajo por parte de los trabajadores en su domicilio y si tiene que cambiar, pues lo tiene que comunicar para que se vuelva a realizar la evaluación de riesgos. Pero se plantea una pregunta y además es por parte de una responsable en recursos humanos y está muy interesada en saber la respuesta, es que actualmente si un funcionario de la comunidad autónoma, por ejemplo de aquí, de Canarias, que realiza su trabajo de forma no presencial, solicita realizarlo desde otra ubicación fuera de Canarias, ¿es posible concederle dicha solicitud teniendo en cuenta la normativa actual vigente? Claro, pues eso yo consideraría que sí, digamos, en cuanto a... porque el teletrabajo se puede prestar desde cualquier ubicación. Ahora, otra cuestión, no sé si existe alguna norma interna que diga que los funcionarios de una comunidad autónoma deban prestar el trabajo desde dentro de dicha comunidad autónoma. No lo sé, pero desde luego que si hay normas de ese tipo, si el teletrabajo termina por implantarse, pues el teletrabajo al final no conoce de barreras territoriales, no conoce de sitios geográficos. Entonces, yo te diría que salvo que exista alguna restricción muy específica de la comunidad autónoma, yo no veo que eso pudiera ser impedimento. De hecho, bueno, fíjate, incluso podría pasar, ¿no? Que dijeras, bueno, voy a hacer teletrabajo desde la segunda residencia. Claro, quizás está en otro lugar, ¿no? Vale, pues yo creo que bueno, que está contestada la pregunta. Otro tema, otra pregunta que se plantea es la disposición transitoria segunda del Real Decreto 28/20 establece que el personal laboral de las administraciones públicas se regirá por el artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores hasta que las administraciones públicas
haya una normativa específica para ellas. Eso significa que se les aplicará el Real Decreto 2820 o la antigua redacción del artículo 13 del Estatuto de los Trabajadores. Yo creo que se les aplicará la antigua, porque es que respecto de estos trabajadores remite al hecho de que se desarrolle en el Estatuto Básico del Empleado Público. Entonces, los deja fuera del ámbito, realmente. Ahora no, voy a leerlo concretamente, pero creo que explícitamente dice eso, que quedan fuera del ámbito de regulación, puesto que su regulación regirá por la de las administraciones públicas. Aquí, digamos que lo que ha primado es el concepto de quién es el empleador. El empleador es la administración pública y, por lo tanto, regulará esto de la misma manera para personal funcionarial que para personal laboral. Vale. Te voy planteando otra pregunta, Andreu. Sí. Vale, si los medios facilitados por el empresario, como puede ser el ordenador o la silla, son los medios necesarios para realizar el trabajo y además hay que devolverlos en caso de que cese esa relación contractual, ¿es lógico y justo que tributen como salario en especie como se está planteando en algunos foros? Claro, yo aquí creo que si el uso es exclusivo para el trabajo, entonces no es salario en especie, porque entonces son los propios medios de trabajo. Yo por lo que he podido ver, sin embargo, si se considera que una parte de ese uso puede ser particular, pues entonces es cuando ahí están diciendo que para esa parte sí que debería tributar. Claro, todo eso está por ver, pero como os digo, en un principio, si el ordenador es solo para trabajar, a mí eso no me supone ninguna remuneración extra, porque ese ordenador yo solo voy a utilizarlo para trabajar. Igual pasaría con el móvil, igual pasaría con la silla. Yo entiendo que si el uso exclusivo autorizado es para trabajar, no tendría por qué considerarse remuneración en especie. Ahora, sí, claro, si a mí me están dotando de un ordenador que yo luego voy a poder usar particularmente, pues yo creo que ahí es la parte que está viendo el fisco, si ahí puede meter mano o no. Pero en principio, si es solo para uso laboral, yo considero que no debería tributar. Muy bien, pues muy clara. Hay una cuestión que además tiene que ver con esa parte social que muchas veces necesitamos, que plantea uno de los compañeros que dice, en teletrabajo el tiempo que se tiene para descanso o desayuno, ¿se puede realizar fuera de casa? Es por el tema de si se sufre un accidente laboral y he bajado a desayunar al bar de abajo, Sí, ¿cómo? claro, el tema de la posible consideración de accidente laboral, o sea, yo creo que sí, que tú tienes, no sé, lo que tengas, 15 minutos para desayunar, 30 minutos, de la misma manera que tú puedes ir al office de la empresa o puedes salir fuera, ir a un bar que esté cerca de la oficina, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tú puedes salir perfectamente del domicilio en el tiempo de descanso que tú tengas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que marcará que se considere accidente de trabajo o no? Aquí también habrá muchísima casuística, ¿no? Es si tú te has hecho daño con alguno de los medios de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si tú te has hecho daño preparándote el bocadillo, no. Si te has cortado mientras estás preparando el bocadillo, no. Ahora, si tú puedes justificar, pues no sé, que has tenido un contacto eléctrico o que tienes el síndrome del túnel carpiano. Claro, todo lo que tenga que ver con los equipos de trabajo, todo eso sí. Pero no es que ahora
todo el domicilio sea centro de trabajo. Ahora, esto puede dar lugar a uno resulta que se tropieza por el pasillo y dice que se ha tropezado justo cuando se levantaba de la silla. Bueno, pues habrá que ver caso por caso. Habrá que ver qué dicen las mutuas y luego, pues si se llega a algún juicio, qué es lo que se establece. Pensad que, por ejemplo, en el accidente in itinere, al final se llega, a través de jurisprudencia, hasta el detalle de si se considera cuando sales de la comunidad de vecinos o si se considera cuando sales de la puerta de tu casa. Pues no, pues hay sentencias que dicen que no, que es cuando sales de la comunidad. Que mientras estás en la comunidad no estás en la vía pública. Bueno, pues al final vamos a llegar por algún caso a sentencias de este tipo, ¿no? Y al hilo precisamente del tema eléctrico que acabas de comentar, ¿no? Un posible accidente por un contacto eléctrico, mi compañero pregunta si la instalación eléctrica u otras instalaciones de la vivienda y generadores de posibles riesgos no se tendrían en cuenta para la evaluación. Sí, yo creo que sí, que es uno de los elementos que se debe tener en cuenta. ¿Cuál es el problema ahí? Que claro, tú puedes decir, no, es que tienes los cables fatal, o sea, tú esto lo tienes fatal, yo aquí no pondría nada. Claro, cuando el técnico de prevención lo vea dirá que se modifique toda la instalación. Pero claro, lo que no debemos perder de vista es que esto también tiene carácter voluntario para el empresario. O sea, que por parte del empresario puede decir, mira, yo no te voy a pagar toda la instalación nueva de luz de tu casa. El día que la tengas en condiciones, si quieres volvemos a hablar. Porque como es voluntario para todos, ¿no? Claro. Por lo tanto, aquí al final, como es voluntario para ambas partes, tienen que confluir las voluntades. Si no, pues no se podrá hacer. Desde luego que el técnico que sepa que la red eléctrica está fatal, no creo que corra el riesgo. O sea, lo que hará es poner que se modifique. Y sobre el tema de los accidentes, ¿cómo se gestionaría esta situación? O sea, en caso de accidentes, ¿cómo se haría la gestión cuando estoy en mi domicilio como trabajador? Claro, todo eso está por ver, pero al final sería lo mismo. Sería un parte de accidente de trabajo y pondrá lugar donde ha sucedido, pondrá domicilio del trabajador, pondrá que es un trabajador a distancia. Y luego en el campo que es descripción del accidente, pues ahí va a estar la clave. Ahí va a estar la clave. Si en la descripción se vincula a los elementos de trabajo, pues es posible que la mutua acepte. Desde luego que si no tiene que ver con los elementos de trabajo, la mutua seguro que lo va a rechazar. Pero no hay un cauce distinto definido. Sería por el mismo cauce que cualquier accidente. Vale. Como has comentado estas dos situaciones, ¿no? El Real Decreto y la situación ahora especial que se ha implementado en esta temporada por el tema de la COVID de una forma un poco improvisada, pone que una compañera pregunta si ejerciendo el teletrabajo COVID puedo solicitar un acuerdo por el nuevo Real Decreto y cuál sería la situación transitoria. Claro, yo diría, en un principio, si es teletrabajo COVID, como no aplica el Real Decreto Ley, pues no hay obligación de establecer un acuerdo. Ahora, otra cosa es que, como hemos visto, sí que hay un plus, que es que a partir de ese Real Decreto impuso sobre estas medidas reactivas al COVID, impuso el plus de que el empresario es quien debe poner a disposición, ¿no? Entonces, tú sí que podrías hablar con el empresario para decir, oye, yo esto lo he venido haciendo de buena voluntad, pero ahora ya hay un artículo que dice que los medios deben ser puestos a disposición por ti, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, tú con la empresa puedes pactar cualquier cosa. O sea, que no exista obligación de un acuerdo formal con los requisitos del Real Decreto, con todos esos apartados, no obsta a que tú con el empresario puedas pactar cualquier cosa que quieras, igual que
también puedes pactar que cuando finalice el COVID pases a estar regulado por el Real Decreto Ley. O sea, digamos que está abierto eso, pero que la empresa no tiene obligación de hacer un acuerdo con todos los apartados del Real Decreto Ley. Otra de las preguntas que se plantea es si deberíamos exigir que el espacio de trabajo en el domicilio cumpla con las exigencias del Real Decreto 487/97. ¿Se debe de exigir? Sí, yo creo que no tanto como eso. Yo creo que más bien tiene que ver con los equipos de trabajo. Pero quiero decir, no se trata de que ahora haya que poner en las casas extintores, claro, porque si vamos a un lugar de trabajo 100%, pues entonces eso habría que poner extintores, revisiones, licencias, apertura como centro de trabajo, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que más tiene que ver con la seguridad de los elementos imprescindibles y con los factores ergonómicos, aparte de todos los psicosociales. Pero vamos, no se nos va a aplicar la reglamentación de industria, por ejemplo, ¿no? Y para finalizar, pues otra compañera nos pregunta que cuando se habla de teletrabajo a distancia forzado por la pandemia, ¿se trata de una situación de cuarentena o confinamiento obligatorio? No, pero cuando yo todo el rato estoy hablando del teletrabajo reactivo al COVID, estoy remitiendo a el teletrabajo como medida frente al COVID en cualquiera de los casos que se han hecho. O sea, no solamente quien está confinado durante ese periodo, sino, bueno, pues todos los que desde marzo a abril su empresa, como sí que es verdad que es una medida voluntaria o preferente, pero cuando yo estoy diciendo reactivo al COVID, justo me refiero a eso, a que es una medida adoptada preferentemente como medida sanitaria frente a la pandemia. O sea, no me estoy refiriendo solo a los periodos en que uno esté confinado, sino que me estoy refiriendo a todo el teletrabajo que viene desde marzo hasta ahora. Que no es un teletrabajo que se haya pactado por un acuerdo, sino que es un teletrabajo que se ha adoptado por recomendación de las autoridades sanitarias. Y que, como hemos dicho, ya para finalizar como conclusión, pues como hemos visto desde el punto de vista preventivo, en este teletrabajo desde marzo y abril admitiremos la autoevaluación del trabajador y, sin embargo, cuando pase la pandemia y para todas las relaciones que se hacen al margen de la pandemia con voluntad de que sea una modalidad que vaya más allá de esta, pues entonces aquí ya no. Aquí deberemos tener evaluación específica realizada por un técnico de prevención. Pues Andreu, muchas gracias, porque de este tema, si seguimos, van surgiendo un montón de preguntas. Las cuestiones son muchas, pero el tiempo es limitado y ya hemos abusado bastante de tu amabilidad y quién sabe si en un futuro no muy lejano podremos invitarte a venir y a lo mejor ya de forma presencial para aclarar o para seguirnos formando, informando sobre todas estas cuestiones que son muy interesantes para todos los técnicos de prevención, empresarios, trabajadores y para el público en general. Muchas gracias de nuevo, Andreu. Perfecto. Bueno, gracias a vosotros, como he dicho al principio, gracias por la confianza y bueno, espero que, ya sé que no puedo, es una materia que como es tan nueva no tenemos respuestas para todo, pero bueno, por lo menos podemos ver cuáles son los cauces, cuáles son los mimbres por los cuales van a ir discurriendo ya todos estos pormenores. Sin duda, salimos de esta ponencia con muchísima más información de la que entramos. Muchas gracias, Andreu. Estupendo. Y sin más, pues clausuramos ya el webinar. Le doy la palabra de nuevo al director del Instituto Canario de Seguridad Laboral, don Heriberto Galván, para que clausure esta jornada. Gracias.
Gracias, Carmen. Felicidades a Andreu por la exposición tan clara que has hecho de algo que relativamente pues, estamos elaborando, porque la normativa es bastante reciente. El teletrabajo, como digo una frase que es muy manida, ¿no? Viene para quedarse, es algo, una forma de trabajo que seguirá una vez que acabe la COVID-19, seguro, con toda seguridad. Hay muchos más interrogantes que se irán creando, cómo va a ser esa relación de trabajo. Estábamos acostumbrados a un horario de presencial, donde trabajábamos una serie de horas, donde había un control horario. Hemos pasado a una situación diferente, donde pues, probablemente todo vaya cambiando, donde el trabajo será por objetivos, donde la productividad tendrá muchísima mayor importancia. Es decir, estamos empezando a desarrollar una nueva relación de trabajo entre las personas y las empresas, y eso pues indudablemente va a conllevar muchas más cuestiones, más dudas que se irán generando, y por supuesto la administración irá respondiendo a ellas como corresponde. Sin más, agradecer a todas las personas que han estado en esta jornada porque demuestran interés por algo que nos afecta a todos en estos momentos, y simplemente decirles que no acaba aquí nuestras actividades en relación con el teletrabajo. Vamos a seguir haciendo jornadas puntuales sobre temas muy relacionados con este tema. Nos ha quedado otra serie de jornadas que haremos sobre los riesgos ergonómicos y cómo abordarlos dentro del ámbito del teletrabajo, los riesgos psicosociales que están ahí, que están muy presentes. Ya digo, estamos empezando, vamos a seguir. Sí que es importante que hagamos un análisis cada uno de las personas que trabajan en teletrabajo, de en qué condiciones ergonómicas se está realizando. Es muy importante que analicemos esos puntos, porque no se trata de trabajar en cualquier sitio, en la mesa de la cocina, en el comedor, sino se trata de hacerlo en una mesa adecuada, con una silla adecuada, con un equipo adecuado. Algo que es muy importante y que no quiero dejarlo pasar, la pantalla del portátil. Cuidado con las posturas que adoptamos. Es decir, un portátil exige, la pantalla está pegada al teclado, con lo cual la posición es inadecuada. Procurar siempre mantener las mismas condiciones ergonómicas que establece las condiciones en cuanto a las pantallas de visualización de datos. Así que todas estas cosas debemos analizarlas cada uno e intentar corregirlas para que desde el punto de vista ergonómico pues sean las mejores. De todas formas, ya digo, vamos a seguir haciendo jornadas de este tipo. Agradecer al equipo, a los dos programas de formación, porque sin ellos esta jornada no hubiese podido hacerse, y nos vemos pronto. Pues, adiós. Muchas gracias, Tito, y no sin decir antes que muchísimas gracias al programa de ergonomía que ha hecho posible que esta jornada se haga, y gracias a todos los participantes por haber estado ahí. Muchas gracias.